Hola, ¿qué tal? Continuando con el desarrollo de los temas de la materia de Sistemas Mecánicos 2, hoy nos encontramos para platicar referente a la vida útil de un rodamiento. Nos vamos a centrar específicamente en analizar las tablas y las variables que encontramos y que vamos a encontrar durante pues, el cálculo de la vida útil, saber interpretar cuándo utilizar una tabla u otra, saber interpretar qué significa una variable, cuándo la podemos interpretar o no, ¿sale? Y con base a ello, pues bueno, hacer el cálculo. En este video no nos vamos a centrar no realizaríamos cálculos elaborados de vida útil, lo haríamos en un siguiente. Quiero dividir este tema en dos partes. En este solamente, vuelvo a repetir, interpretación de tablas y variables, y el siguiente pues ya el cálculo de la vida útil. Ya que en el cálculo de la vida útil pues está un poco se llevaría mucho tiempo y bueno, no quiero que sea tan largo el video. Entonces lo vamos a dividir así. ¿Bien? Bueno, antes de empezar a analizar cada una de las variables de las tablas, es importante analizar y recordar a qué le llamamos vida útil. Se le llama vida útil a la cantidad de horas de funcionamiento de un rodamiento o a la cantidad de revoluciones en millones de revoluciones, ¿verdad?, que nos pueda dar un rodamiento. Considerando también que un rodamiento, bueno, se puede hacer el cálculo, ¿sale? Analizando estos 5 puntos, 5 aspectos. La vida útil de la rodadura, que prácticamente es las pistas donde se van a desplazar los elementos móviles. El elemento rodante, la jaula, el lubricante y los sellos. Entonces, vamos a considerar esos aspectos para calcular la vida útil del rodamiento. La vida útil puede ser tan elaborada o tan simple como lo quieras analizar. Lo vamos a ver también desde dos puntos diferentes. Una desde el punto de vista del fabricante y otra desde el punto de vista básica. Obviamente si nos centramos en el fabricante, analiza mucho más variables, y mientras más variables tenga, pues más complejo se hace el estudio, pero pues más real puede ser. Ok. Perdón. Centrarnos en lo que es capacidad de carga. La capacidad de carga es la máxima tensión de contacto que puede tener un rodamiento entre sus elementos rodantes, las pistas y las jaulas, ¿verdad? ¿Cuánta carga puede soportar? De ahí que la capacidad de carga dinámica y la capacidad de carga estática las vamos a encontrar en el catálogo, ¿sí? Las encontramos en el catálogo siempre considerando pues la nomenclatura o el código que tenga el rodamiento, ¿verdad? Mencionábamos en videos anteriores, un 623 va a ser igual o va a ser diferente, por ejemplo, a un 6208, por ejemplo, ¿no? Cambian los diámetros interiores y demás cosas, ¿no? Entonces, analizarlo también desde ese punto de vista. Cargas dinámicas, aquellas que están en movimiento o en grandes movimientos, pero quise centrarme en ese aspecto por lo siguiente. ¿A qué le llamamos carga estática? ¿Sale? No necesita estar directamente en reposo, ¿sale?, o con movimiento cero. Puede estar girando, ¿sale?, pero con un mínimo de 10 RPM, ¿sí? No debe sobrepasar este valor. Si sobrepasa este valor, ya estaríamos hablando de una carga dinámica, pero si es inferior, pues una carga estática. Hablamos de movimientos oscilantes muy lentos, ¿vale? Pero también podemos hablar de que por el mismo peso del sistema mecánico, por el mismo peso de la flecha, el mismo peso del rodamiento y el mismo peso de los demás componentes que se van a adaptar, pues tenemos grandes cargas de maneras estáticas, ¿verdad? Y obviamente esas cargas pueden ser tanto radiales y axiales, ¿sí? Entonces, si regresamos a este lado, si mi rodamiento estuviese aquí, ¿sale?, este elemento o estos elementos que estén por debajo, ¿sale?, por debajo de la flecha, del diámetro de la flecha, pues bueno, serían los que cargarían en ese momento más, ¿verdad? ¿Sale? Entonces tenés ese punto como análisis. Muy bien, ahora, algo que debemos considerar cuando analicemos las cargas estáticas es el factor de seguridad.
El factor de seguridad va a estar dado por la relación que existe entre la carga estática básica, la capacidad de carga, que es en catálogo, ¿sale? Con respecto a la carga estática real que tiene el elemento o el rodamiento, ¿verdad? Una cosa es lo que me diga el proveedor, que es por catálogo, y otra diferente lo que realmente en la realidad pueda ocurrir. Ajá. Comparamos esas dos y obtenemos un factor de seguridad. ¿Sale? Aquí vienen los valores, ¿sale? Que puede obtener el factor de seguridad. Suave y sin vibración, tipo de funcionamiento normal, tipo de funcionamiento de choques de carga pronunciadas, etcétera, etcétera. Menciona el texto que si nuestro rodamiento que elijamos tiene un valor mayor al factor de seguridad establecido por el fabricante, ¿sale? Tendríamos que cambiar de rodamiento y buscar uno que se adapte más, ¿sale? O que no sobrepase el factor de seguridad. Porque si lo pasa estaríamos incurriendo o estaríamos siendo irresponsables porque, bueno, podríamos estar aumentando la probabilidad de que ocurra un accidente, ¿no? Podríamos ser generadores de riesgo. De que se desgrane el rodamiento, de que se sobrecaliente y se rompa. Y obviamente, pues bueno, ocasionar accidentes. Dependiendo del tipo de rodamiento, pues va a ser el factor de seguridad que vas a elegir. Tenemos cargas dinámicas equivalentes. Esto a veces llega a confundirse, pero es indispensable que lo recuerdes. Es diferente la capacidad de carga dinámica, que está dada por la letra C, que es esta. Capacidad de carga dinámica dada por la letra C, que es la que me da el proveedor. Pero esta carga dinámica equivalente, ¿sale? Va a ser dada por la letra P, y esta no me la da el proveedor como tal. O en medida, en parte de ella sí, pero no en general. Esta me lo va a dar las condiciones propias del análisis del sistema mecánico, ¿sí? Podríamos decir que esa es la parte real y esta es la parte de catálogo, ¿no? De laboratorio. Ok, tenemos carga dinámica equivalente dada en kilonewtons. Tenemos tanto F e Y, perdón, X e Y, X donde va a estar, es un factor de carga radial, ¿sale? Esta es una tabla. Y, que es el factor de carga axial, que también es en catálogo, en tabla. FR, ¿sale? Es la carga radial real que soporta ese rodamiento. Y FA es la carga axial real que soporta ese rodamiento. Recordemos que carga axial son aquellas que van perpendicularmente al eje. Y las cargas axiales son las que van directamente sobre el eje, ¿verdad? Muy bien. Ahora, todas estas pequeñas comparaciones que trae aquí en las cargas dinámicas vienen relacionadas primero con el tipo de rodamiento, si son de bolas o si son de rodillos. En segundo concepto vienen comparando las cargas axiales reales con respecto a las cargas reales axiales, ¿sí? Hace ahí una operación matemática y veamos aquí el ejemplo de acá. Dice, si FA sobre FR, que son carga axial y carga radial, son menores que E que representa el límite de carga, si son menores, entonces P, que es la carga dinámica equivalente, va a ser igual a FR, ¿sí? No, es decir, no tendrías que buscar ningún valor ni para X ni para Y. Pero en su defecto, si son mayores que E, tendrías que ya aplicar la fórmula y buscar valores tanto para X y valores tanto para Y, ¿sí? Ahorita, en este momento vamos a hacer un ejercicio para que quede un poco más claro. Pero sí es importante que interpretes qué significa y qué dice cada uno de esos, ¿no? Así como lo analizamos acá, se va a interpretar para cada caso. Ahora también tenemos cargas estáticas equivalentes, es decir, cargas estáticas reales, ¿sí? No la capacidad de carga estática que se representa con CO que nos da el proveedor, sino lo que realmente es en el trabajo, en el funcionamiento.
que se denota con la letra P subíndice O, donde PO es la carga estática equivalente del rodamiento, ¿sale? FR la carga radial, FA la carga axial, XO el factor radial del rodamiento y Y subíndice O factor de carga axial. Ahora, la carga estática equivalente del rodamiento también tiene aquí sus comparaciones, tanto para rodamientos de tipo de bola y tanto para rodamientos de tipo rodillos, ¿verdad? En el rodillo, si eres observador, es exactamente lo mismo. Lo que obtengas en PO va a ser igual a FR, o al revés, lo que sea FR va a ser igual a la carga estática equivalente. Pero aquí, mira, ve lo que tenemos acá, ¿sí? Si la carga estática equivalente es menor que FR, o leído de otra forma, si FR es mayor que la carga estática, entonces, ¿sale? Tú vas a utilizar como si fuesen iguales, ¿sí? Siempre y cuando la carga estática sea menor que FR. Pero si no lo es, si la carga estática es mayor que FR, bueno, pues entonces aplicaríamos esto que está aquí, esta fórmula. Multiplicaríamos 0.6, que es el valor de X, pero estático, por el factor real radial, perdón, por la carga radial, más 0.5 por la carga axial real, ¿sí? Y así para cada uno de esos casos. Esa tabla que tenemos acá muestra los valores de X e Y que puedes utilizar, pero para rodillos de bolas. En la tabla que viene lo vamos a analizar y relaciona ahora para los de rodillos. Pero ahora veamos e interpretemos qué dice aquí. Dice que para que yo pueda elegir alguna de esas X e Y, tengo que primero elegir alguno de estos. ¿Y cómo elijo alguno de estos? Pues realizando la relación de carga axial real sobre capacidad de carga estática. Hago la proporción y dependiendo del número que me dé, busco el que más se acerque aquí. Obviamente, suponer que me des un valor de 5, el que más se acerca es este. Entonces, sería este valor, tendría un valor de límite de carga de 0.42, tendría yo que utilizar un valor de X de 0.56 y tendría que un valor de Y de 1.04. Pero siempre y cuando se cumpla esto, siempre y cuando la carga axial sobre la carga radial sea mayor que el límite de carga. Si no, pues cumpliría la parte de arriba, ¿verdad? ¿Sí? Ok, ese es el factor que tengo para los rodamientos de rodillos, pero es mismo análisis. Perdón. Veamos con un ejemplo para que quede más claro. Tenemos el rodamiento rígido de bolas de una sola hilera, representado por el número 6, que es el código de rodamiento. El 2, que es el número de series, que recuerden que el número de serie 2, de dimensiones 2, me muestra primero el ancho y luego el diámetro exterior. ¿Sale? Tendríamos que irnos al catálogo del proveedor y ver qué representa. ¿Sale? Y el 3 te representa el diámetro interior, que en este caso son 3 milímetros. Ahora, aprovechando el ejemplo, tomé captura del catálogo o de las características del rodamiento. Tú lo puedes encontrar igual en tu manual de SKF. Aquí, ¿qué vas a encontrar? Fíjate, aquí automáticamente yo sé que el 6 es rígido de bolas, ¿no? El 2 representa las dimensiones, ancho y diámetro exterior. Es decir, si el 2 va a representar a un 4 de ancho, que está denotado por la letra B, y a un diámetro exterior de 10, sería 4 y 10. El 4 y 10 estaría dados por el 2. Y el 3 representa un diámetro interior de 3. Tenemos aquí la capacidad de carga básica, que son capacidad de carga dinámica y capacidad de carga estática, donde dinámica sale dado por la letra C, estática por la letra C subíndice O, y está dado ambas en kilonewtons. Pero verifica lo siguiente,
para este tipo de rodamiento, 623, soporta una carga dinámica de 0.54, una carga estática de 0.18. Este PU, o P subíndice U, representa la carga límite de fatiga. La carga límite de fatiga es el punto antes de que el elemento mecánico, el elemento metálico, ¿sale?, empiece a sufrir deformaciones, descascarillados, deformación longitudinal, rupturas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tenemos dos tipos de velocidades, velocidad de referencia y velocidad límite. Siempre cuando se hace estudios de ese tipo se recomienda utilizar la velocidad límite. ¿Por qué? La velocidad límite viene referenciada con la parte mecánica del sistema y la velocidad de referencia viene analizada con la parte térmica del sistema. Si somos observadores vemos que la parte térmica, si lo analizamos con respecto a la parte térmica, me permite dar más vueltas que con la parte mecánica, ¿sale? Entonces, como nosotros estamos analizando cargas, ¿sale?, nos convendría utilizar este. Y sobre todo porque si utilizábamos esta velocidad, ¿sale?, corremos el riesgo de que el factor de seguridad pues sea modificado. Y pues bueno, no se cumpla conforme a las tablas que teníamos. Entonces, por eso se recomienda que utilicemos el de acá. Velocidad límite. El peso del rodamiento y bueno, y el código, ¿no? Ahora, para encontrar, veamos qué datos tenemos en el ejercicio. Dice que tiene una carga axial real de 0 kilonewtons, una carga radial real de 12 kilonewtons, una capacidad de carga estática de 0.18 kilonewtons, porque aquí viene en el catálogo de rodamiento, ¿sale? Nos pide encontrar la carga equivalente dinámica y la carga equivalente estática, ¿sí? ¿Para qué nos sirve encontrar esta P o la carga dinámica equivalente? Porque con ella podríamos encontrar la vida útil. ¿Y para qué nos sirve encontrar la carga estática equivalente? Porque con ella podemos encontrar el factor de seguridad. Entonces, esa es la fórmula básica que vamos a obtener, ¿sí? Hacemos la siguiente operación matemática. Dice, si la carga axial entre la carga axial dividido sobre la capacidad de carga estática, ¿sale? Hacemos la proporción ahí, sería 0 que está acá, entre 0.18, que es esto, ¿sale?, va a ser igual a 0. Pero ojo, este 0, aunque nos haya dado 0, es indispensable conocerlo, ¿eh? Dice aquí que ya que obtienes esta relación, vete al valor de la tabla. Me voy al valor de mi tabla, que es este. Ajá. Ahora, de todos estos números, ¿cuál es el que más se acerca a 0? Pues el primero. Como es el que se acerca, voy a tomar toda esta hilera, ¿sale? O voy a corresponder a toda esta hilera. A toda, ¿sale? ¿Sí? Sabiendo que E vale 0.19, X 0.56 y Y 2.3. Me voy a guiar en esta, porque me dio 0. Ahora, por eso yo aquí coloqué que E es igual a 0.19. Ahora, tengo que este número compararlo con otro. ¿Con qué lo tengo que comparar? Lo vas a comparar con la fuerza axial real dividido sobre la fuerza radial real. Es decir, 0 sobre 12 kilonewtons. Y nos dio un valor de 0. ¿Sí? Entonces ya puedo comparar 0 con 0.19. Y si nos vamos a estas tablas, acuérdense que estamos en cargas dinámicas ya vimos que era de bolas, ¿verdad? Está acá. Si FA sobre FE es menor que E, pues aplicas esto. Si FA sobre FR es mayor que E, pues aplicas esto. En nuestro caso aquí nos dio 0 y aquí nos dio 0.18. Entonces, 0 es menor que 0.18, correcto. Entonces la carga equivalente dinámica va a estar o va a ser la misma que la carga relativa real. Entonces, regresamos al ejercicio. Se cumple esta condición, por eso P es igual a FR, por eso es igual a 12 kilonewtons. ¿Sí?
Permítanme. Ok. Y ahí está. ¿Sí? Ahora, no voy a hacer lo de la carga estática porque quiero que tú lo practiques. Así como calculamos esto que está acá, lo vas a hacer para la carga estática equivalente. Es similar. Guíate en las tablas, guíate en cómo lo hicimos. Nada más que ya no te vas a guiar aquí, sino que te vas a centrar en esto que tenemos acá, ¿verdad? En las cargas estáticas. Aquí te vas a centrar. ¿Sí? Entonces, y vas a encontrar el valor igual de P subíndice O, para que ahí lo analices. Se queda de actividad. Muy bien. Ahora, la vida nominal del rodamiento va a estar dada por dos vertientes o dos conceptos. Una que es la vida nominal básica. ¿Por qué básica? Porque utiliza muy pocas variables. Y la vida nominal dada por el proveedor, que es, en este caso, el proveedor es SKF, en el cual ya utiliza mucho más variables. Hablamos de 4 o 5 variables más que la nominal. Ajá. Entonces, no digo que esta esté mal, nos serviría solamente como de referencia, pero obviamente mientras más variables tenga, pues mucho mejor es el análisis porque me acerco más o minimizo el error, ¿verdad? Pero pues obviamente la complejidad del estudio pues es más amplia. Pero bueno, centrémonos aquí. Dice, la vida nominal de un rodamiento según la normativa ISO 281, dice que la vida nominal va a ser igual a la capacidad de carga dinámica que tiene el rodamiento, que está dada por el catálogo, ¿verdad?, del código del rodamiento, sobre la carga dinámica equivalente, que habíamos mencionado que es la real, lo que realmente soporta ya a la hora de trabajar el rodamiento. Todo esto elevado sale a la P, donde P va a depender si es un rodamiento de bolas, tomaría el valor de 3, y si es un rodamiento de rodillos, tomaría el valor de 10 tercios. ¿Sí? Entonces, dependiendo del tipo de rodamiento que tengas, pues bueno, lo colocarías acá. Pero aquí viene interesante. Suponer que te da el valor de 5, ¿sale? Ese 5, ¿qué representaría? Ese 5 va a representar 5 millones de revoluciones, ¿sí? Otro ejemplo, supone que te diese el valor de 2.3, sería 2.3 millones de revoluciones, ¿sí? ¿Estamos bien? Ahora, esta fórmula que está aquí, ¿para qué la coloqué? Porque si en el ejercicio no me lo piden en revoluciones, me lo piden en horas de funcionamiento, porque recordemos que es la vida útil, ¿no? En horas de funcionamiento, pues aplicando esta fórmula yo podría encontrar aquí la cantidad de horas. ¿Cómo lo haríamos? Ejemplo, si aquí me dio un valor de 5, sería como, y no sé, 5 y gira a tantas revoluciones, ¿no? Sería 10 a la 6 dividido sobre 60 por el producto de las revoluciones, que es n, ¿sale? Por lo que haya obtenido aquí. Pero ojo con esto, no voy a poner aquí 5 millones o 5 por 10 a la 6. Solamente voy a poner el valor de 5. Solamente el valor de 5. Si fuese aquí 2.3 millones de revoluciones, aquí solamente voy a poner el 2.3. Y así sucesivamente, ¿sale? Muy bien. Ahora, con respecto a la otro tipo de vida nominal que está dada por el proveedor, que mencionamos que es más complejo, la fórmula cambia un poco. ¿Por qué? Porque agregamos ahora estas variables. Agregamos A1, que es el nivel de confianza, ¿sale? De confiabilidad que tienen todos los datos que me están dando, ¿sí? El factor ASKF, que prácticamente nos muestra las modificaciones que puede sufrir la vida útil del rodamiento, ¿sale? Analizando qué esas modificaciones, analizando el lubricante, analizando la viscosidad del lubricante,
analizando el filtro del lubricante, analizando el nivel de contaminación del rodamiento, ¿sale? La temperatura del rodamiento también. Entonces ya aquí, en este parámetro ya utiliza más variables, ¿sí? Pero se hace una vez teniendo estos números, es similar. Si aquí me da 5, serían 5 millones. Si aquí me da, si yo este valor de 5 millones lo meto acá, pero acuérdate que nada más sería el puro 5, pues hago lo mismo y me daría aquí en número de horas. Mismo procedimiento. Lo difícil es encontrar este valor que está aquí. Bueno, lo más elaborado, ¿no? Más complejo. Es encontrar este valor que está acá. Muy bien. Perdón, recordar que para cada uno de esos tablas y conceptos existe en la parte de abajo, estoy colocando el número de página para que, pues si quieres indagar más en respecto al tema, te vayas ahí a la página y bueno, leas un poco más. El valor de A1 viene dado por el nivel de confiabilidad, ¿sale? Es decir, si yo tengo un nivel de confiabilidad del 90%, entonces el valor de A1 pues valdría 1. Si tengo un 99% de confiabilidad de toda la información que tengo, sería un 2.25, ¿sí? Acuérdense que también cómo obtenemos el nivel de confiabilidad, ¿sale? En estadística nos enseñaban cómo calcular el error o la confiabilidad de los datos, ¿sí? Obviamente pues aquí lo hace ya de manera software porque son muchos rodamientos, ¿sale? Ya con herramientas informáticas, pero bueno, si no lo tuviésemos, pues sí se podría obtener con base a muestreo, ¿eh? Ahora, estas tablas que tienes acá, tanto estas y estas, ¿sale? Las colocamos porque con base a ellas vamos a obtener el valor de A, el valor de ASKF, ¿sí? ¿Con base a qué? Con base al nivel de viscosidad que hay en la tasa de viscosidad que hay en el lubricante y con respecto a estas tres variables que voy a mencionar ahorita, ¿sí? Esas que están acá. NS es el nivel de contaminación, que puede ser súper alto o tener una limpieza súper exhausta. PU, que es por catálogo, que significa la carga límite de fatiga. Y la P, que es la carga equivalente dinámica, ¿sí? Entonces aquí con estas tres yo obtengo un numerito y saco la proporción. Mira, pues por ejemplo, si tengo, no sé, un valor de estas tres variables de 1 o de 1.3 por ahí así, ¿sale? Y obtengo, no sé, un valor de una tasa de viscosidad de 0.1. Bueno, pues entonces tendría un valor de ASKF, que es el factor de ASKF, pues de 0.1, ¿no? Y así sucesivamente con cada una, ¿sí? ¿Por qué son varias tablas? Porque mira, una por ejemplo es para rígido de bolas, aquí también tenemos rígido de bolas y aquí también pues rígido de rodillos, ¿no? Entonces ahí, dependiendo del tipo de rodamiento, pues el tipo de tabla que vayamos a seleccionar, pero la interpretación pues es la misma. Bueno, vamos con la parte de la viscosidad, ¿sale? Que también viene relacionada con la vida nominal de SKF. La viscosidad la vamos a evaluar con base a la eficiencia, ¿sale? Que tiene el lubricante a la hora de que el elemento rodante, llámese rodillo o bola, está haciendo contacto con las pistas, ¿sale? Y con la jaula a la hora de rotarse, ¿sí? Para ello tenemos estas variables que dice tasa de viscosidad va a ser igual a la viscosidad de funcionamiento del lubricante, es decir, la viscosidad real, dividido sobre la viscosidad nominal, es decir, lo que te da el proveedor, lo que te indica el proveedor que debería funcionar o cómo debería funcionar ese lubricante, ¿verdad? Tenemos aquí con base a la norma ISO 3448, tenemos los grados de viscosidad, ¿sale? Tanto mínimos y máximos que debe tener. Dependiendo de la categoría, pues serían los mínimos y máximos de grados de viscosidad. Es importante considerar esto porque si eliges mal el grado de viscosidad, lo que va a ocurrir es que el rodamiento se force, ¿sale? O no sea tan fácil que se ruede
y obviamente se va a elevar la temperatura y bueno, pues se eleva la temperatura, daña todo el rodamiento, ¿no? ¿Sale? De igual manera, si está muy ligero si está muy ligero la densidad del rodamiento, pues también corre el riesgo de que pues rápido se queme y pues ya no funcione, ¿no? Y tengamos que estar reemplazando cada rato. Entonces, de ahí la importancia de esto. Tenemos la vida nominal para B1, la viscosidad nominal para V1, que es con base a las tablas. ¿Cómo vamos a obtener este valor? Este valor lo vamos a obtener de conocer el diámetro medio del rodamiento y de conocer las revoluciones por minuto. Si conozco estas dos variables ya puedo obtener V1. ¿Sale? Bueno, vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo para que quede un poco más claro. Suponer que dice el ejercicio que tenemos un diámetro interior de un rodamiento de 340 milímetros, un diámetro exterior de 420 milímetros, el cual está girando a 500 RPM y que tiene una temperatura de funcionamiento de 70 grados centígrados. ¿Sí? Esta parte que tiene aquí es bueno recordarlo. ¿Por qué? Porque es muy diferente la temperatura de funcionamiento, que es la temperatura real a la que está sometida el rodamiento, a la temperatura nominal, ¿sale?, que está dándonos el proveedor. SKF ya hizo un análisis, una interpretación y se dio cuenta que a los 40 grados centígrados este rodamiento trabaja bien, ¿sí? Podríamos decir que es el en promedio, pero vuelvo a repetir, todo va a cambiar dependiendo pues igual el funcionamiento real que tenga el rodamiento. Entonces, vamos bien. Aplicamos esta fórmula con base a los diámetros que tenemos. 0.5 por la sumatoria de 340 menos 420 y me da 380 milímetros, ¿sale?, de diámetro medio. Ahora, si yo ya conozco, mira, ya conozco la velocidad 500 RPM y ya conozco el diámetro medio, voy a irme a esta tabla que está aquí, ¿sí?, donde en el eje transversal tengo las RPM y en el eje horizontal, en la parte de abajo, tengo los valores de los diámetros medios. ¿Ya te diste cuenta? Los diámetros medios, mira. Entonces, tenemos un diámetro medio de 380, que está más o menos por aquí así. Aquí estarían los 300, 400, por ahí más o menos, ya aquí no los marca, ¿no? 380 con 500 RPM, ¿sí? Busco la intersección y prolongo en el eje vertical. Y me da un valor alrededor de entre 10.5, según la escala de 10, 11, 10.5, 11 aproximadamente, ¿no? ¿Sale? Pero eso que ese 10.5, 11, ¿qué es? Pues es el valor que le vamos a dar a B1. Ese valor que va a tener B1. Ajá. Ok, y aquí, mira, aquí yo lo puse a 11 milímetros al cuadrado sobre segundo, tabla. Ahora, ¿para qué me sirve encontrar ese B1? Porque con base a esa viscosidad nominal, yo voy a buscar qué grado de viscosidad requiero para mi lubricante. Ajá. Considerando este valor y la temperatura que me está dando el rodamiento. ¿Sí? Entonces de ahí la importancia de esta segunda tabla, donde tenemos la temperatura que son los 70 grados centígrados, ¿sí?, y el valor de B1, que el valor de B1 que es 11, ¿no? Habíamos dicho. Entonces si yo prolongo 11 y prolongo 70, la intersección queda aquí. Vamos a ver qué tipo de grado de viscosidad requiero con mi lubricante. El 10 va de aquí para acá, el 15 va de aquí a aquí, el 22 va de aquí a acá y el 32 va de aquí a aquí. Entonces, si eres observador, esta intersección cae en esta zona. Por ende, sería 32, ¿verdad? Ahora, si me regreso a esa tablita que está aquí, voy a buscar el ISO BG32, ¿sí? Me va a indicar que me puede dar una viscosidad cinemática mínima de 28
8 y máxima de 35.2. ¿Sale? En promedio me estaría dando una viscosidad cinemática de 40. Bajo una temperatura me daría 32 bajo una temperatura de 40 grados centígrados. Pero no hay problema que aquí sea 40 y no sea 70. ¿Por qué? Porque los 70 ya los compensé. Ya hice la interpretación real, ¿sale? Y ahora estoy viendo nada más la parte del grado de viscosidad bajo proveedor. Entonces, cuando yo me vaya a mi catálogo de lubricantes que son grasas y aceites y busque algún tipo de lubricante para algún rodamiento de este tipo, perdón, tengo que buscar que la grasa o el lubricante cumpla con esta norma, ISO BG 32. Muy bien. Nos pedía encontrar, aparte de eso, nos pedía encontrar el ejercicio, encuentra la tasa de viscosidad. Prácticamente la tasa de viscosidad es grado de viscosidad real con respecto a la viscosidad nominal. ¿Sí? Es decir, 32 sobre 11, 2.9. Ahora, ¿por qué es importante conocer la viscosidad para calcular la vía nominal de SKF? Porque en las tablas que tengo yo para calcular el factor SKF, ¿qué me pide? Mira, por ejemplo, vamos a ver acá. ¿Qué me pide? K. ¿Ya viste? Tasa de viscosidad. ¿Tú ya te diste cuenta cómo todo va ligado? ¿Vale? Todo esto que está acá, todo esto que está aquí va ligado con respecto a las tablas. Ajá. Muy bien. Ok, bueno. Ahora, esa tabla que vemos acá es el factor NC. NC es el nivel de contaminación. Podríamos decir que esta tabla que está aquí es la básica, ¿sí? O la más recurrente. Pero también podemos tener tablas más específicas, ¿sí? Conociendo otros parámetros. Aquí los únicos parámetros que me pide es conocer cuál es la condición de limpieza, si hay una limpieza extrema, una gran limpieza, una limpieza normal, o hay mucha contaminación, y el diámetro, sale que tiene ese rodamiento, para encontrar el valor de NC. Si el diámetro medio es menor que 100, pues utilizaría esta tabla. Si el diámetro medio es mayor que 100, pues utilizaría esta tabla, ¿sí? Con esos valores. Pero ¿por qué digo que es la básica? Porque en esta tabla que está aquí, también me indica el nivel de contaminación, pero no me da el valor directamente de NC, sino que me da valores de C1 y C2, ¿sí? Que son parámetros de nivel de contaminación. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, ¿esto para qué me sirve? Porque para encontrar el valor de NC requiero nivel de contaminación, pero también requiero la evaluación del filtro, requiero también la cantidad de partículas, ¿sale? Que hay en esos aceites o en esas grasas que se están filtrando, ¿sí? Es decir, que aquí ya tenemos que ser más específicos todavía, ¿sale? Ejemplo, mira, aquí me da, esto es la evaluación de filtro, la filtración, ¿sí? La cantidad me indica si el filtro es bueno o no. ¿Y cómo obtengo este valor de BX? Ah, mira, porque aquí lo tengo, ¿sale? La evaluación del filtro viene relacionada con la cantidad de partículas sólidas que hay, ¿sí? Con base a esta tabla, yo obtengo este valor. Cuando obtengo este valor, ya sé elegir cuál puedo utilizar aquí. Y con base a eso, sale saber cuál encontrar acá, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? De hecho, aquí el nivel de C es grande, mira, fíjate. ¿Qué nos dice aquí? El nivel de NC mínimo debe ser igual a C1 por K elevado a la 6.86 a 0.68, diámetro medio por 0.55 por 1 por la división de C2 sobre la raíz cúbica del diámetro medio, ¿sí? Aquí ya requiero más parámetros para poder encontrar NC. Y aquí no, aquí simplemente que yo conozca el diámetro y la calidad o las condiciones de contaminación, ya lo obtengo.
Pero lo coloqué para que veas que lo podemos obtener de varias formas. Muy bien. Ahora esas tablas que vienen a continuación, que son 4 tablas, 1, 2, 3, 4, ¿sí? 4 tablas, ¿sale? Hacen referencia, ¿sale? Al valor de NC. Si tú conoces la tasa de viscosidad, ¿sale? Y conoces el valor de NC, puedes saber qué diámetro vas a utilizar. Ajá. O viceversa. Si conozco el diámetro y la tasa, puedo encontrar el valor NC. Pero siempre y cuando estas 3 variables estén evaluadas bajo estas condiciones. Debe ser una lubricación por aceite, debe ser un nivel de contaminación sólida de esto, es decir, partículas sólidas de esta categoría, ¿sale? Y el filtro debe estar evaluado bajo esta característica, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Para el caso similar, es aceite, esta contaminación y este filtro. En este caso, para esta tabla solamente estas 3 variables van a estar evaluadas bajo qué condiciones, bajo la lubricación de grasa y bajo una limpieza alta. Aquí también lubricación de grasa y limpieza normal, ¿sí? Entonces, dependiendo de los datos que tengamos, vamos a ver o vamos a elegir qué tipo, pues, de diámetro puedo obtener, ¿verdad? Muy bien. Ahora, coloqué esto, ¿sale? Porque la temperatura influye mucho tanto en la calidad del lubricamiento y tanto en la calidad o en la vida útil del rodamiento. Porque acuérdate que la temperatura o temperaturas excesivas generan deformaciones, ¿verdad? O rupturas, desgaste como tal. Si nosotros tenemos un rodamiento que no tenga ningún valor de S, es más ejemplo, 623 y así se quede, significa que nuestro rodamiento puede soportar una temperatura máxima en centígrados de 120. Si nuestro rodamiento terminara, por ejemplo, no sé, 623S4, significa que tiene un tratamiento térmico de categoría S4 y podría soportar 350 grados centígrados, ¿sí? Hay algunas categorías especiales en el cual se van hasta 500 o 700 grados centígrados, pero no los coloca en tabla porque esos ya son bajo pedido, ya son más específicos. Muy bien. Ahora, perdón, ya sabiendo qué cantidad de horas tengo en mi rodamiento, yo ya puedo saber para qué aplicación puedo elegir ese rodamiento. Ejemplo, si me diesen en horas de funcionamiento 400 horas de funcionamiento, ¿sale? En promedio, significaría que ese rodamiento exclusivamente va a estar para qué, para electrodomésticos, para máquinas agrícolas, instrumentos, equipos técnicos de uso médico, para cuestiones básicas. Pero si tengo un rodamiento que está entre, no sé, las 50,000, entre las 50,000 horas de funcionamiento, fíjate, puede ser utilizado para 2 categorías, tanto para esta y tanto para esa, ¿no? Puedes utilizar para máquinas para 24 horas de trabajo continuo o para máquinas de energía eólica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces fíjate cómo va aumentando la complejidad dependiendo de las horas. O al revés, si yo tengo alguna máquina que cae en alguna de esas categorías, pues veo, mira, mi rodamiento, debo seleccionarlo y me debe de cumplir mínimo esas categorías. Entonces ya veo con base al catálogo y al análisis matemático cuál es el que puede encajar más ahí. Ajá. Ahora veamos lo siguiente. Veamos en este caso, ¿sale? Es similar a la tabla anterior, nada más que en este caso no lo analiza por horas, sino lo analiza por millones de kilómetros. En el catálogo de SKF hay que buscar la página, ¿sale? Ahí nos va a indicar exclusivamente cómo convertir las revoluciones a kilómetros. Entonces ahí viene una tabla de conversiones, ahí haces la operación y bueno, ya te da, ¿no? Entonces aquí igual, dependiendo si es por ejemplo para locomotoras, para, no sé, vehículos de transporte público, el tipo de rodamiento que
que necesitamos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, eso sería todo para este primer video. Ajá, de solamente análisis de tablas e interpretación de variables. En el segundo video vamos a enfocarnos ya más a cómo calcular la vida útil vida y la vida nominal. Lo vamos a hacer de dos puntos de vista, desde la vida nominal básica y desde la vista nominal basándonos en las especificaciones de SKF. Ajá, lo vamos a trabajar los dos para que lo puedas interpretar y analizar. Bueno, pues te agradezco por haberlo visto y esperemos la segunda parte. Hasta luego.